Alejo Corvado estaba sentado en su despacho, en el séptimo piso del centro empresarial, revisando metódicamente los documentos del concurso público. Afuera, la oscuridad otoñal ya había devorado la ciudad, pero él no se daba cuenta del paso del tiempo. El trabajo se había convertido en lo único que lo mantenía en este mundo durante los últimos 3 años. La empresa logística Transiberia, que había fundado 8 años atrás, por fin tenía la oportunidad de alcanzar un nuevo nivel. El contrato con el gobierno regional para el transporte de materiales de construcción destinados a 3 obras sociales era ese mismo salto que le permitiría saldar todas las deudas y colocar a la compañía entre los líderes del mercado regional. La competencia era feroz. El principal rival era la empresa logística especial, dirigida por Sergio Culano, un veterano del sector, con 20 años de experiencia, contactos en la administración y fama de no tener escrúpulos a la hora de usar métodos sucios. Culano había perdido terreno los últimos 2 años, su flota de camiones estaba obsoleta, su gestión era ineficiente y varios escándalos por incumplimiento de contratos habían dañado su reputación. Transiberia, en cambio, funcionaba con precisión moderna, utilizando sistemas digitales de seguimiento de carga. Alejo sabía que su oferta era la mejor. Solo quedaba esperar la decisión de la comisión dentro de una semana. Se recostó en la silla, se frotó los ojos cansados y, por casualidad, miró la fotografía enmarcada en la esquina del escritorio. Paula y Elena lo observaban desde un instante congelado de felicidad, la última foto juntos, tomada en la costa 6 años atrás. Paula, su esposa, sonreía con aquella sonrisa especial que siempre lo reconfortaba al final de un día difícil. Elena, su hija, una niña de 5 años entonces, reía mostrando los 2 dientes frontales. Alejo pasó los dedos por el cristal del marco, como hacía cada noche. Costumbre. Ritual. Su manera de no olvidar. 6 años atrás, Paula había muerto. Un accidente laboral, trabajaba como contadora principal en una fábrica de muebles y aquel día una parte del almacén se desplomó. La investigación determinó que la causa fue la negligencia de los contratistas al reparar el techo. Una viga de hormigón cayó sobre ella. La muerte fue instantánea, eso le dijeron los médicos, intentando consolarlo. ¿Pero puede ser consuelo saber que tu esposa murió sin siquiera tener tiempo de asustarse? Elena sobrevivió a la pérdida de su madre pero solo durante 3 años. Alejo intentó mantenerse firme, ser un apoyo para su hija, pero él mismo se desmoronaba. El trabajo lo consumía desde la mañana hasta la noche, huía del dolor refugiándose en cifras, gráficos y contratos. A Elena la mandó con su abuela, su madre, que vivía en una pequeña casa en las afueras de Valdoria. Una casa antigua, con calefacción de leña, rodeada de silencio. Parecía que allí la niña estaría más tranquila que en el piso vacío donde cada rincón recordaba a Paula. Y luego ocurrió el incendio. O más bien, el envenenamiento por monóxido de carbono. Una noche de primavera, el tubo de la chimenea se agrietó. La madre de Alejo logró salir, pero perdió el conocimiento. Elena no tuvo esa suerte. 8 años de vida, grandes ojos castaños, una risa clara, preguntas infinitas. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si? Alejo llegó cuando los bomberos ya habían sacado el pequeño cuerpo. No gritó, no lloró. Solo miraba. Algo dentro de él se rompió definitivamente. Después del funeral de Elena, se convirtió en un mecanismo que solo funcionaba: trabajo, casa, trabajo. Sin amigos, sin distracciones, sin intentos de vivir. Solo sobrevivir. Suspiró y abrió el cajón inferior del escritorio. Entre viejas tarjetas y bolígrafos olvidados, yacía el teléfono infantil de Elena, rosa, con pegatinas de flores. No podía obligarse a tirarlo. La batería llevaba años agotada, el teléfono no encendía. Alejo lo sacó, lo giró entre sus manos. El plástico estaba desgastado, las pegatinas descoloridas. Estaba a punto de guardarlo de nuevo cuando sonó su propio móvil sobre la mesa. Miró la pantalla, y su corazón se detuvo un instante antes de empezar a latir con violencia. No. Imposible. En el visor aparecía un número. Aquel número. El número de Elena.
Pero el teléfono apagado de su hija estaba justo allí, en el cajón. Alejo se quedó inmóvil. Su mano tembló al acercarse al pequeño aparato rosa. La pantalla seguía muerta. Sin embargo, su móvil seguía sonando y el número en la pantalla pertenecía a su hija fallecida. Mecánicamente, como si observara la escena desde fuera, presionó el botón verde y se llevó el teléfono al oído. ¿Hola? Su voz sonó ronca. Un segundo de silencio. Luego, una voz infantil, tan conocida, tan suya, que el alma se le encogió de dolor. Papá, encuéntrame. Estoy con mamá. Ellos ya vienen. Y justo después, el tono prolongado de llamada terminada. Alejo no pudo moverse. El teléfono resbaló de sus dedos y golpeó la mesa con un sonido sordo. Se quedó sentado, aferrando los reposabrazos de la silla, tratando de respirar. Era la voz de Elena. Su entonación, su manera de alargar las vocales, incluso aquel leve temblor de miedo en las últimas palabras, era ella. ¿Pero cómo? ¿Cómo era posible? ¿Tal vez lo imaginó? ¿Una alucinación? No había dormido casi nada en la última semana, preparando el concurso. Cansancio, estrés, exceso de trabajo, todo eso podía causar, ¿qué? ¿Alucinaciones auditivas? Pero el teléfono realmente había sonado. Y el número era real. Alejo tomó el móvil, abrió el registro de llamadas. La última entrada, número de Elena. Hora, 22:47. Duración, 8 segundos. No había sido un sueño. La llamada existió. Intentó devolverla. Marcó el número, se llevó el teléfono al oído. Tonos cortos, luego la voz automática. El abonado no está disponible o fuera de cobertura. Un mensaje normal. Nada sobrenatural. Alejo se levantó y empezó a caminar por el despacho. Las piernas le pesaban, las sienes le latían. Alguien estaba usando el número de su hija. Alguien había grabado su voz. ¿Pero cómo? Todos los vídeos y fotos estaban guardados en su ordenador, en la nube, en un viejo disco duro. ¿Alguien los hackeó? ¿Y para qué? ¿Para asustarlo? ¿Para volverlo loco? Recordó las palabras de la llamada. Estoy con mamá. Ellos ya vienen. ¿Qué significaba? ¿Con mamá, en el cementerio? Había enterrado a Elena junto a Paula en el panteón familiar del cementerio municipal de Valdoria. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quién viene? El primer pensamiento fue una locura. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si existiera algo que él no entendía? ¿Y si? Alejo se detuvo bruscamente y golpeó la pared con el puño. El dolor lo devolvió a la realidad. No. ¿Nada de Easy? Los muertos no llaman. Los muertos no hablan. Esto era un juego cruel. Alguien quería quebrarlo. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Miró el reloj. Demasiado tarde para llamadas, pero no podía esperar hasta la mañana. Cogió la chaqueta, apagó la luz del despacho y se dirigió al ascensor. Solo una idea palpitaba en su mente: hablar con Román Rodino, el investigador que había llevado los casos de Paula y Elena. Él debía saber qué hacer. Debía explicarle cómo era posible. La ciudad nocturna lo recibió con calles vacías y farolas solitarias. Condujo casi en automático, sin notar los semáforos. En sus oídos resonaba la voz de su hija. Papá, encuéntrame. Aquellas palabras se le clavaban en la mente como fragmentos de vidrio. Encontrarla. ¿Pero dónde? ¿Cómo buscar a quien ya no existe? El edificio de la comisaría se alzaba sombrío bajo los focos. Alejo estacionó frente a la entrada y entró casi corriendo. El agente de guardia lo miró sorprendido. ¿Le puedo ayudar? Necesito ver al investigador Román Rodino. Es urgente. Son casi las 11. El investigador. Sé qué hora es. Elevó la voz Alejo, luego respiró hondo. Perdón. Es muy importante. Llámelo, por favor. Dígale que lo busca Alejo Corbado. Me recordará. El guardia frunció el ceño, pero tomó el teléfono y marcó. Luego le pasó el auricular a Alejo. ¿Corbado? Se oyó al otro lado. ¿Sabes qué hora es? No recibo visitas fuera de turno. Lo sé, perdón. Pero esto no puede esperar. Necesito hablar contigo. Ahora.
Rodino suspiró. Habla, pero si no es sobre un caso, lo dejamos para mañana. Mi hija me llamó. Silencio. Rodino apoyó las manos sobre la mesa. Tu hija murió hace 3 años. Lo sé. Gritó Alejo. Pero aquí está la llamada. Su número. Hoy, hace 40 minutos. El investigador guardó silencio unos segundos. ¿Y qué escuchaste? Su voz. Dijo, papá, encuéntrame. Estoy con mamá. Ellos ya vienen. El silencio pesó en el aire. Rodino suspiró profundamente. Corvado, dijo despacio, entiendo por lo que pasaste. He visto a muchas personas perder a sus seres queridos. A veces el dolor les juega malas pasadas. ¿Estás seguro de qué? No estoy loco. La escuché. Era su voz. Bien, supongamos que sí. Pero piensa, ¿cómo puede un niño muerto hacer una llamada? A veces los números se reasignan. Tal vez alguien nuevo lo tiene y por casualidad. ¿Por casualidad dijo con la voz de mi hija que la encontrara? ¿Hablas en serio? Entonces alguien te está gastando una broma. De mal gusto, cruel, pero solo una broma. Dijo que estaba con mamá. Alejo alzó la voz. Paula está enterrada en el cementerio. Elena, junto a ella. ¿Y si hay algo ahí? ¿Y si? Tonterías, el tono de Rodino se endureció. Su madre está enterrada en el cementerio, ¿cómo podría estar con ella? Los casos están cerrados hace tiempo. Paula murió por negligencia de los contratistas. Elena, por intoxicación con gas. Todo documentado, todas las pericias hechas. Tragedias, sí, pero no misterios. ¿Y la llamada? ¿Un fallo técnico o una broma repugnante? Mañana ven con una denuncia escrita y rastrearemos el origen. Pero ahora vete a casa, Corvado. Duerme. Te estás destruyendo con tanto trabajo. Alejo comprendió que el investigador no le creía. Peor aún, lo veía como a un hombre al borde de un colapso nervioso. Y eso dolía más que todo, porque ni él mismo sabía qué pensar. ¿Y si Rodino tenía razón? ¿Y si estaba demasiado cansado? ¿Y si todo era producto de una mente agotada? Pero aquella voz, esa voz era real. De acuerdo, murmuró Alejo. Iré mañana. Salió de la comisaría, bajó los escalones y volvió a su coche. Se sentó al volante y permaneció inmóvil unos minutos, mirando la oscuridad. En su cabeza resonaban las palabras. Estoy con mamá, con Paula. En el cementerio. Encendió el motor de golpe. Rodino no le creía, estaba en su derecho. Pero él debía comprobarlo por sí mismo. Si Elena dijo que estaba con su madre, entonces tenía que haber algo en el cementerio. ¿Alguna señal? ¿Alguna explicación? No podía simplemente irse a dormir y esperar al amanecer. No después de esa llamada. Condujo hacia el cementerio municipal de Valdoria, en el extremo sur de la ciudad, más allá del polígono industrial. 20 minutos después, giraba hacia la verja principal. Estaba cerrada, pero la puerta lateral solía quedar abierta para los que llegaban tarde. Aparcó junto al camino, sacó una linterna del guantera y entró. De noche, el cementerio parecía ajeno. Los senderos conocidos de día se convertían en un laberinto de sombras. El haz de luz arrancaba de la oscuridad lápidas, cruces, rejas. A lo lejos susurraban los árboles. Alejo caminaba rápido, conocía el camino. El panteón de su familia estaba en la parte antigua, junto al muro oriental. Paula y Elena descansaban una al lado de la otra. La luz de la linterna se deslizó sobre la verja familiar. Empujó la puerta y entró. Las tumbas estaban cuidadas, él mismo venía cada semana a limpiarlas y dejar flores. Pero esa noche, en el círculo de luz, vio algo que no estaba antes. Huellas frescas de neumáticos junto al sendero. Como si alguien hubiera llegado en coche hasta la reja. Y, frente al monumento, había un objeto que él no había dejado allí. Un móvil musical infantil, de plástico brillante, con pequeñas figuras de animales colgando. De esos que se cuelgan sobre la cuna de un bebé. Alejo se arrodilló y lo tomó en las manos. Estaba nuevo, intacto. Tenía un botón lateral. Lo presionó. Una melodía de cuna sonó, suave, tierna. Luego la música se cortó,
y una voz habló desde el altavoz. Papá, encuéntrame. Estoy con mamá. Ellos ya vienen. Las mismas palabras. La misma voz. Alejo apagó el móvil con los dedos temblorosos. Le subía el mareo. Alguien había estado allí. Alguien lo había dejado. Alguien había grabado la voz de su hija y la había puesto allí, sabiendo que él vendría. No era casualidad. No era un error. Era una acción planeada. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Se puso de pie y miró alrededor. El cementerio estaba vacío. Solo lápidas, sombras y aquel maldito móvil en sus manos. Alejo se lo llevó consigo. No sabía aún qué haría, pero tenía claro una cosa. Alguien estaba jugando con él. Alguien se había metido en su pasado, en su dolor. Y aquello solo acababa de empezar. Alejo Corvado regresó a casa bien pasada la medianoche. El piso lo recibió con su acostumbrada vaciedad, 3 habitaciones donde casi no vivía, solo dormía entre turnos de trabajo. Dejó la chaqueta en el sofá, puso el móvil musical infantil sobre la mesa de centro y se quedó mirándolo largo rato, como si esperara que el juguete de plástico empezara a hablar por sí solo. No se atrevía a encenderlo de nuevo. Una vez había bastado. La voz de Elena, grabada y reproducida por un altavoz barato, le cortaba el oído más que cualquier cuchillo. Alejo caminó por la habitación, volvió a la mesa y con cuidado dio la vuelta al móvil. En la parte trasera había una pegatina con caracteres chinos y un código de barras. Un juguete barato, de los que se venden en cualquier mercadillo. Sin marcas, sin pistas de quién lo había dejado allí. Intentó abrir el compartimento de las pilas, pero la tapa estaba sujeta con tornillos diminutos. Hacía falta un destornillador y no tenía fuerzas para ponerse a buscarlo. Alejo se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. El cansancio lo aplastó de golpe, quería desplomarse y desconectar. Pero una misma idea le daba vueltas en la cabeza, alguien sabía que iría al cementerio. Alguien lo esperaba. Y ese alguien dejó el móvil allí, precisamente hoy y después de la llamada. Así que lo estaban vigilando. ¿O lo habían hecho? La pregunta era, ¿desde cuándo y para qué? Alejo se levantó y se acercó a la ventana. Su piso estaba en el 5º piso de un bloque de apartamentos, con vistas al patio interior. Abajo, coches estacionados y unas pocas farolas encendidas. Todo parecía normal. Ningún coche sospechoso, ninguna persona mirando fijamente hacia sus ventanas. Pero eso no significaba nada. La tecnología actual permite vigilar a distancia, cámaras, rastreadores GPS, escuchas. Recordó su propio teléfono. La llamada había llegado desde el número de Elena. ¿Cómo era posible? Rodino dijo que los números a veces se reasignan, pero Alejo sabía con certeza que había seguido pagando esa línea los 3 años desde la muerte de su hija. No podía explicar por qué, simplemente no podía obligarse a cancelarla. Eso significaba que el número seguía activo y a su nombre. Nadie más podía tenerlo. Entonces, ¿cómo habían llamado desde él? Alejo tomó su móvil y abrió el área privada del operador. Entró en su cuenta y revisó el estado de la línea de Elena. Activa. Saldo positivo. Última actividad, esa misma noche. Llamada saliente a su propio número. Todo coincidía con el registro de llamadas. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Robaron la tarjeta SIM? No, la tarjeta estaba en una cajita con las cosas de su hija. La había visto un mes antes, cuando revisó sus juguetes. Suplantación de número. Había oído hablar de esa técnica, estafadores que falsifican el identificador de llamadas para mostrar otro número en pantalla. ¿Pero por qué alguien querría suplantar el número de su hija muerta? ¿Para asustarlo? ¿Para obligarlo a creer en lo sobrenatural? ¿O para que pareciera un loco cuando empezara a contarlo? La última idea le tocó un nervio. Alejo recordó la reacción de Rodino. El investigador había oído su relato como si viniera de alguien al borde del colapso. Vete a casa, duerme, te estás matando a trabajar. Respuesta estándar al estrés. ¿Y si alguien buscaba precisamente eso?
Que pareciera inestable, que los demás dudaran de su cordura. Alejo se irguió de golpe. El concurso. El contrato con el gobierno regional. Decisión de la comisión dentro de una semana. Si de pronto empezaba a comportarse de forma extraña, presentarse en el cementerio de noche, hablar de llamadas de una hija fallecida, tornarse nervioso e irritable, sería una excusa perfecta para cuestionar su fiabilidad como socio. ¿Y a quién beneficiaría? Sergio Culano, propietario de Logística Especial, su principal competidor. Un hombre que había perdido posiciones y necesitaba desesperadamente ese contrato. Alejo había oído que Culano se movía con gente turbia, usaba vías grises, presionaba a rivales mediante terceros. ¿Pero llamadas con la voz de un niño muerto? Eso traspasaba los límites de cualquier competencia empresarial. Era cruel. Ruin. Pero lógico. Alejo se sentó al ordenador y abrió el navegador. Escribió, suplantación de número telefónico. Los resultados aparecieron uno tras otro, decenas de artículos sobre cómo los estafadores usan programas y servicios para cambiar el identificador de llamadas. Tecnología ni nueva ni compleja, basta con internet y saber qué número imitar. Siguiente búsqueda, síntesis de voz por muestra. Aún más resultados. Redes neuronales capaces de recrear la voz de una persona con pocos minutos de grabación. Hay tecnologías que producen imitaciones casi indistinguibles del original. A Alejo se le heló la espalda. Tenía vídeos con Elena. Muchos. Grabaciones familiares guardadas en la nube, en el ordenador, en un viejo disco duro. Si alguien había accedido a ellos, abrió su cuenta en la nube y revisó el historial de accesos. Última entrada, ese mismo día, desde su propia IP. Todo limpio. Pero eso no significaba nada. Un profesional podía entrar sin dejar rastro. O acceder por otro flanco. Quizá por las redes sociales. Alejo apenas entraba ya en sus perfiles, pero cuando Paula vivía, subían fotos y vídeos con frecuencia. Momentos familiares, fiestas, viajes. Elena aparecía a menudo. Abrió su página. La última publicación era de justo después del funeral de Elena, un marco negro, las fechas, palabras de despedida. No había vuelto a entrar. Pero los vídeos seguían. Álbumes con clips donde Elena hablaba, reía, cantaba. El perfil estaba abierto, cualquiera podía mirar. Cualquiera podía descargar. Volvió a escuchar la grabación del móvil musical. Papá, encuéntrame. Estoy con mamá. Ellos ya vienen. La frase sonaba uniforme, sin vacilaciones, casi mecánica. No como hablan los niños, siempre con saltos de entonación, pausas, vida. Aquí todo era demasiado pulido. Como si alguien hubiera ensamblado las palabras desde distintas tomas o las hubiera generado artificialmente. Alejo cerró el portátil y se frotó las sienes. La cabeza le estallaba. Entendía que necesitaba ayuda profesional. Alguien experto en técnica, en intrusiones, en rastros digitales. Rodino no ayudaría, el investigador ya había decidido que era un fallo o una broma pesada. Necesitaba a otra persona. Oliver Marinos. El nombre le vino a la mente al instante. Se habían conocido 4 años atrás en una conferencia de logística. Oliver daba una ponencia sobre protección de datos en empresas de transporte. Especialista en TI, ex empleado de una gran firma, ahora por su cuenta como consultor en ciberseguridad. A veces, había oído Alejo, aceptaba investigaciones privadas si se trataba de delitos digitales. Intercambiaron tarjetas entonces, pero no habían mantenido el contacto. Alejo encontró la tarjeta en una libreta vieja y marcó el número. Eran las 12:30 de la noche, pero no tenía alternativa. Tono. 3, 4, 5. Estaba a punto de colgar cuando respondieron al otro lado. Marinos, la voz sonaba somnolienta y claramente molesta. Oliver, soy Alejo Corvado. Nos vimos en una conferencia hace unos años. Perdona la hora,
pero necesito ayuda. Urgente. Pausa. Luego un suspiro. Corvado Logística, ¿verdad? Me acuerdo. ¿Qué pasa? Alguien ha hackeado mis datos. Falsificó una llamada desde el número de mi hija fallecida, usó su voz. Dejaron en el cementerio un dispositivo con la grabación. No sé quién ni por qué, pero necesito averiguarlo. El silencio se alargó. Alejo apretó el teléfono con más fuerza. Oliver, estoy dispuesto a pagar. Lo que pidas. Pero necesito a alguien que sepa. Nos vemos mañana por la mañana, dijo por fin Marinos. A las 9, en mi oficina. Te mando la dirección por mensaje. Trae todo lo que tengas, el teléfono, ese aparato del cementerio, cualquier detalle. Veremos qué se puede hacer. Gracias. No me lo agradezcas todavía. Si esto es una operación seria y no un crío travieso, habrá que cavar hondo. Y puede que no te guste lo que encontremos. La comunicación se cortó. Alejo dejó el móvil sobre la mesa y se recostó en el sofá. Por primera vez en aquella noche infernal sintió una leve esperanza. Marinos lo ayudaría a entender. Encontraría a quien estaba detrás. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Alejo no lo sabía. ¿Venganza? ¿Juicio? ¿Desenmascaramiento público? Todo eso sonaba abstracto. Lo único importante ahora era comprender quién y por qué usaba la memoria de su familia como arma. Un arma demasiado cruel. Se levantó y fue al baño. Se lavó la cara con agua fría, miró su reflejo en el espejo. Rostro demacrado, ojeras oscuras, canas en las sienes que un año atrás no estaban. Tras la muerte de Paula y Elena, se había convertido en la sombra de sí mismo. El trabajo ayudaba a no pensar, pero no a vivir. Volvió a la sala y se tumbó en el sofá, sin desvestirse. Cerró los ojos. Como deseaba caer rendido y dormir. Pero en la oscuridad le aparecían rostros, Paula, Elena, Rodino, Culano. Y la voz de su hija, papá, encuéntrame. Esas palabras golpeaban más certeras que cualquier puñetazo. Hacia el amanecer, por fin se hundió en un sueño pesado e intranquilo. Soñó fragmentos, el cementerio, tumbas, una risa infantil que se convertía en un zumbido mecánico. Despertó por un sonido. Agudo, estridente. Se incorporó de un salto, desorientado, y no entendió enseguida que era música. Una melodía infantil. Una nana. El móvil. El maldito móvil sobre la mesa se había encendido solo. Alejo se acercó y agarró el juguete. La melodía se cortó en cuanto lo tomó. Luego, otra vez, la voz. Papá, encuéntrame. Estoy con mamá. Ellos ya vienen. Arrojó el móvil contra la pared. El plástico se resquebrajó, el altavoz chirrió y se quedó mudo. Alejo permaneció de pie, respirando con dificultad, los puños apretados. Alguien estaba controlando ese maldito artefacto. Alguien lo había activado a distancia. Así que tenía un transmisor o algo parecido. Y eso significaba que sabían que se lo había llevado del cementerio. Estaban vigilándolo. En ese mismo instante, recogió los restos del juguete y se los llevó a la cocina. Encontró un destornillador, quitó los tornillos, lo abrió. Plástico, microchips, cables, pilas. Lo desarmó todo. A ver si ahora eran capaces de encender algo. Miró el reloj, las 7 de la mañana. Faltaban 2 horas para la cita con Marinos. Se duchó, se cambió, tomó un café bien cargado y metió todas las piezas del móvil en una bolsa. Luego cogió su teléfono, el portátil y salió del piso. Echó un vistazo al rellano, nadie. Bajó las escaleras, cruzó el patio. Los coches seguían en los mismos lugares que por la noche. Ninguna figura sospechosa, pero la paranoia ya estaba instalada. Alejo se sentó en el coche y arrancó. De inmediato, por los altavoces del interior sonó la melodía infantil. La misma nana. Apagó la radio de golpe,
pero la música seguía. No venía de los altavoces, venía del teléfono. Lo cogió. En pantalla no aparecía ninguna app ni llamada entrante. Pero la melodía sonaba. Y luego, de nuevo, papá, encuéntrame. Estoy con mamá. Ellos ya vienen. Alejo apagó el móvil por completo. La música se cayó. Se quedó al volante, aferrándolo con fuerza, intentando respirar acompasado. Habían entrado en su teléfono. Podían controlarlo. Eso significaba que veían todo lo que hacía, oían todo lo que decía. Ya no era una simple broma. Era una operación planificada. Puso el coche en marcha y condujo hasta la oficina de Marinos. El despacho del especialista en ti estaba en un pequeño centro empresarial a las afueras. Aparcó, subió al tercer piso y encontró la puerta. Placa, Oliver Marinos. Consultoría y seguridad de la información. Llamó. Abrió un hombre de unos 40, vaqueros y sudadera, pelo corto, mirada atenta. ¿Corbado? Sí. Pasa. La oficina era pequeña pero moderna, 2 mesas con monitores, estanterías con equipos, una pizarra con gráficos y esquemas. Marino señaló una silla. Siéntate. Cuéntalo todo desde el principio. Alejo sacó la bolsa con los restos del móvil, su teléfono y empezó a relatar, la llamada de anoche, la visita al investigador, el cementerio, el móvil con la grabación, el encendido nocturno, la música por la mañana en el coche. Marino se escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Alejo terminó, el especialista examinó con atención los restos. ¿Ves este chip? Señaló una plaquita diminuta. Un rastreador GPS y un módulo GSM. El dispositivo podía recibir órdenes a distancia y enviar su ubicación. No solo querían asustarte, te estaban siguiendo. Querían ver a dónde llevabas el móvil, cómo reaccionabas. ¿Quién puede haber hecho esto? Profesionales. O gente que los contrató. Marinos dejó las piezas sobre la mesa y tomó el teléfono de Alejo. Déjame verlo. Conectó el móvil al ordenador y ejecutó varios programas. Alejo observó líneas de código desfilar por la pantalla. Marinos fruncía el ceño, abría archivos, revisaba el sistema. Al fin terminó y lo miró. Tienes un spyware instalado. Graba audio, rastrea ubicación, puede manejar mensajes y llamadas. Instalado hace poco, según los registros, hace una semana. ¿Cómo entró? ¿Actualizaste alguna app? ¿Clicaste un enlace de un mensaje? Alejo rebuscó en la memoria. Una semana atrás sí, había recibido un correo del banco. Entró por el enlace e introdujo sus credenciales. Notó que la página se veía un poco distinta, pero lo achacó a un cambio de interfaz. Phishing, asintió Marinos. De manual. Una página falsa, metiste usuario y contraseña, y de paso se descargó el programa. Después, tuvieron acceso a todo, contactos, archivos, nube. Y a los vídeos de mi hija. Exacto. Extrajeron la voz, la procesaron con una red neuronal y generaron las frases que escuchaste. La tecnología no es nueva, pero puede ser muy buena. Requiere dinero y tiempo. Alejo se tensó. ¿Quién? Aún no lo sé. Pero lo averiguaremos. Marinos empezó a copiar datos del teléfono. Sacaré los registros y veré a dónde iban. Con suerte encontraremos el servidor o al menos una IP. A partir de ahí, es más fácil. ¿Cuánto tiempo? Un día, quizá 2. Pero debes tener cuidado. Si han llegado tan lejos, no es una broma. Tienen un motivo. Piensa, ¿a quién le conviene que parezcas inestable ante los demás? Sergio Culano, dijo Alejo, firme. Mi competidor. Luchamos por un contrato grande. Si yo me rompo, lo obtiene él. Entonces encaja. Ataque psicológico para sacarte del juego. Cruel, pero eficaz. Marinos lo miró serio. ¿Estás dispuesto a actuar? Porque a partir de ahora será más duro. Lo estoy,
Alejo sostuvo su mirada. Quiero saber la verdad. Y quiero que paguen. Marinos asintió. Entonces, empecemos. Alejo Corvado salió de la oficina de Oliver Marinos con la sensación de que, al menos, algo empezaba a aclararse. El especialista en ti había prometido ponerse en contacto al cabo de un día con los resultados del análisis. Mientras tanto, debía comportarse con la mayor naturalidad posible, no mostrar que había comprendido el juego. Si Sergio Culano estaba realmente detrás, cualquier muestra de pánico jugaría a su favor. Alejo subió al coche y fue a una tienda de electrónica para comprar un teléfono nuevo. El antiguo se había quedado con Marinos para la pericia. Insertó una tarjeta SIM nueva y encendió el aparato. En ese momento recordó la reunión con los socios, prevista en la oficina dentro de una hora. La jornada laboral seguía, pasara lo que pasara. Llegó a la oficina a las 10 en punto. La secretaria, Ana Paloma, lo recibió en la puerta con una carpeta de documentos. Alejo, tienes reunión con el departamento a las 11 y, después, llamada con los representantes de la comisión del concurso a las 2. Ayer te llamó Ignacio Pérez del banco, pidió que le devolvieras la llamada. Bien, Alejo tomó la carpeta y entró en su despacho. Todo según lo previsto. Cerró la puerta y se dejó caer en la silla. Había que trabajar, concentrarse en números y contratos, pero la mente volvía una y otra vez a la voz de Elena, al móvil musical, a la idea de que alguien se metía metódicamente en su vida. Abrió la documentación del concurso y empezó a revisar los cálculos. Su oferta era competitiva, precios más bajos que los de Culano, flota más moderna, logística mejor diseñada. Pero si la comisión dudaba de su estabilidad. A las 11 dirigió la reunión con los gestores. Todo transcurrió con normalidad, se hablaron rutas, plazos, documentación. Alejo se esforzaba por mostrarse sereno, respondía con precisión, sin dar pie a que se notara nada extraño. Pero por dentro la tensión crecía. Cada mirada de sus empleados parecía sospechosa, cada pregunta, una prueba. Tras la reunión volvió al despacho y marcó desde el teléfono fijo el número del banco. Ignacio Pérez, gestor de crédito, respondió al tercer tono. Buenos días, Alejo. Llamaba por su préstamo. Nos han surgido unas preguntas sobre el calendario de pagos. ¿Qué preguntas? ¿Pago puntualmente? Sí, por supuesto. Simplemente llegó una solicitud del Departamento de Seguridad del banco. Querían confirmar su estabilidad financiera. Un trámite estándar, no se preocupe. Alejo se puso en guardia. ¿De dónde provino esa solicitud? No sabría decirle con exactitud, es un procedimiento interno. Pero todo está en orden, hemos confirmado su solvencia. Solo quería avisarle. Entendido. Gracias. Colgó y apretó los dientes. ¿Solicitud del Departamento de Seguridad? ¿Trámite estándar? Lo dudaba. Alguien estaba revisando sus finanzas, hurgando en sus asuntos. Ya no era solo presión psicológica, era preparar el terreno para desacreditarlo. Primero volverlo nervioso, luego insinuar que tenía problemas económicos y después. Sonó el teléfono. Un número nuevo, desconocido. Alejo contestó. Dígame. Silencio. Después, la melodía infantil. La misma nana. Alejo apretó el teléfono con más fuerza. ¿Quién es? La música se cortó. La voz de Elena, mecánica y vacía. Papá, encuéntrame. Colgó. Le temblaban las manos. Volvían a llamar. Sabían el número nuevo, aunque había comprado el teléfono hacía apenas 3 horas. Eso significaba que no solo seguían sus pasos por medios técnicos, tenían otras fuentes de información. ¿Alguien de su entorno? ¿Un empleado? ¿Un socio? Se levantó y se acercó a la ventana. Debía calmarse, tomar el control. Marinos le había dicho, actuar con cautela, no mostrar que había descubierto el plan. Pero ¿cómo mantener la calma cuando cada llamada, cada mensaje, era un golpe a los nervios? A las 2 se produjo la llamada con la comisión del concurso.
Alejo activó el manos libres y se preparó para responder a las preguntas. La presidenta, una mujer de unos 50 años con tono oficial, saludó y fue al grano. Señor Corvado, estamos evaluando su propuesta. En general es competitiva, pero tenemos preguntas sobre plazos y garantías de calidad. Respondió con seguridad, aportando cifras, citando la experiencia de proyectos anteriores. Todo iba bien hasta que la presidenta hizo una pregunta extraña. Díganos, ¿todo está en orden ahora mismo en su empresa? ¿Ningún problema interno? Alejo se quedó helado. ¿A qué se refiere? Simplemente nos ha llegado información de que usted acudió recientemente a la policía. Queremos asegurarnos de que no guarda relación con su actividad empresarial. Sintió que por dentro todo se enfriaba. Rodino. La información sobre su visita al investigador se había filtrado. O la habían filtrado adrede. Es un asunto personal, ajeno al trabajo. Alejo forzó un tono uniforme. Mi empresa funciona con normalidad y cumple todos sus compromisos en plazo. Entendido. Gracias por la aclaración. La llamada terminó, pero el pozo se quedó. Ellos lo sabían. Alguien había informado a la comisión de que estuvo en la comisaría, de que tenía problemas. Era una injerencia directa en el concurso. Alejo llamó a Marinos. Oliver, siguen apretando. Llaman al número nuevo que compré esta mañana. Y lo de mi visita a la policía llegó a la comisión. Entonces la fuga no es solo tecnológica, habló Marinos deprisa. ¿Tienen a alguien en la policía o entre tus contactos? Hay que revisar a todos los que sabían de la visita. Solo Román Rodino. Nadie más. Entonces o le filtran a él o él mismo. No, Alejo negó con la cabeza, aunque Marinos no pudiera verlo. Rodino es íntegro. No lo haría. Pues alguien de su entorno, el agente de guardia, colegas, técnicos. En la policía siempre hay quien se vende. Escucha, necesito más tiempo. Estoy desencriptando los datos de tu teléfono. Pero hay algo interesante, encontré el servidor al que iban los archivos. Registrado a una empresa pantalla, pero, tirando del hilo, llegué a una compañía real. ¿Cuál? Alfa Estrategia, una consultora. Se dedican a gestión de crisis, PR, guerras de reputación. Oficialmente, impolutos, pero los rumores dicen que trabajan en gris. Entre sus clientes hay muchas firmas grandes. ¿Culano pudo contratarlos? Perfectamente. Si quería sacarte del juego, acudiría a gente así. Saben cómo romper a una persona sin violar la ley de forma directa, ataques psicológicos, filtraciones, fabricación de apariencias. Todo legal sobre el papel, pero sucio en esencia. Alejo cerró el puño. ¿Cómo los arrinconamos? Hace falta prueba dura, grabaciones, correspondencia, algo concreto. Por ahora solo tenemos indicios. Seguiré excavando. Tú compórtate como si nada. Ellos esperan tu derrumbe. No se lo des. De acuerdo. Al anochecer, Alejo volvió a casa destrozado. El día había sido una cuerda tensa, cada llamada lo hacía sobresaltarse, cada mensaje parecía una amenaza. Pidió comida, comió sin ganas y se sentó frente al ordenador. Tenía que verificar la información sobre Alfa Estrategia. Abrió su web, imagen sobria, lista de servicios, casos de éxito. Nada comprometedor. Pero en la sección equipo encontró la foto de uno de los directores, Víctor Cestero, experto en comunicación de crisis. Alejo escudriñó el rostro de la foto. Un hombre de unos 45, mirada segura, traje impecable. El nombre no le decía nada, pero algo en aquel tipo le producía inquietud. Copió el nombre y lo buscó. Pocos resultados, algunos artículos sobre reputación corporativa, entrevistas en medios económicos. Nada personal, ningún escándalo. Una biografía limpia. Demasiado limpia. Cerró el navegador y se tumbó en el sofá. El cansancio venía en oleadas, pero no lograba dormirse. En su cabeza giraban las mismas piezas, Culano, Cestero, Alfa Estrategia, las llamadas, el móvil, la voz de Elena.
Todo encajaba en un cuadro, pero faltaba lo principal, una prueba directa. De madrugada, el teléfono volvió a sonar. Alejo despertó sobresaltado y atendió. Número desconocido. Respondió en silencio. Pausa, y luego, papá, ya están cerca. Encuéntrame antes de que sea tarde. La voz de Elena, pero con otra frase. Estaban cambiando el texto, añadiendo palabras nuevas. Alejo no aguantó. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Silencio. La llamada se cortó. Se levantó y encendió la luz. La decisión surgió al instante, había que actuar. Esperar a que Marinos reuniera pruebas estaba bien, pero no bastaba. Tenía que seguir el rastro él mismo. Y sabía por dónde empezar. Por la mañana, Alejo fue al cementerio. Esta vez de día, con gente alrededor. Se acercó a la tumba de Paula y Elena, examinó todo con atención. Las marcas de neumáticos habían desaparecido, el móvil se lo había llevado. Pero junto a la verja vio una pequeña hendidura en la tierra, como si allí hubiera estado algo pesado. ¿Una cámara? ¿Un sensor? Se agachó y removió la tierra con las manos. Nada. Pero no significaba que antes no hubiese algo. Se incorporó y miró alrededor. A 10 metros de la tumba crecía un árbol viejo. En el tronco, a unos 2 metros de altura, distinguió un pequeño rectángulo negro, casi imperceptible, pegado a la corteza. Alejo se acercó más. Una cámara. Miniatura, con el objetivo apuntando directamente a la tumba. La despegó y la examinó. El cuerpo no tenía inscripciones, pero dentro se veía una tarjeta de memoria. La extrajo y se la guardó en el bolsillo. Era una prueba. Lo habían estado grabando, vigilando, registrando sus reacciones. Ahora él tenía su equipo. Llamó a Marinos desde el propio cementerio. He encontrado una cámara. Me grababan junto a la tumba. Perfecto. Tráela, veremos qué hay en la tarjeta. Eso ya es una pista seria. Alejo volvió al coche y condujo hasta el despacho del especialista. Marinos lo recibió con visible entusiasmo. Dame eso. Insertó la tarjeta en el ordenador y abrió los archivos. En la pantalla aparecieron vídeos, Alejo junto a la tumba, de noche, con linterna, tomando el móvil, escuchando la grabación. Luego otros planos, hablándole a la tumba, gritando, cayendo de rodillas. Estaban recopilando material para hundirte, negó con la cabeza Marinos. Pretendían mostrarte como inestable. Con un montaje, voz en off y difundirlo a medios o a la comisión, darías la imagen de un demente. Pero ahora tenemos los originales. ¿Se puede demostrar el montaje? Sí. Además, en la tarjeta hay metadatos, fecha de instalación, modelo del dispositivo. Eso nos llevará al comprador. Voy a cruzar bases. ¿Cuánto tardas? Unas horas. Vete a casa, descansa. Esto se acaba pronto. Alejo se fue, pero no pensaba descansar. Entendía que la partida entraba en su recta final. Culano y los suyos notarían que él había empezado a excavar. Debía estar listo para el contraataque. Al anochecer, Marinos envió un mensaje. Lo tengo. La cámara la compró Héctor Cumanés, registrado como empleado de una agencia de seguridad. Indagué más, la agencia está vinculada con Alfa Estrategia. Es nuestro hombre. Mañana nos vemos y trazamos el plan. Alejo leyó el mensaje y esbozó una sonrisa. El círculo se cerraba. Ahora sabía quién, cómo y por qué. Solo faltaba lo principal, cogerlos con las manos en la masa y terminar este juego de una vez por todas. Alejo se reunió con Oliver Marinos a la mañana siguiente, en la misma oficina. El especialista en ti desplegó ante él varios impresos, datos sobre Héctor Cumanés, sus vínculos con la agencia de seguridad y la cadena de pagos que conducía a Alfa Estrategia. Todo encajaba en un cuadro nítido. Héctor Cumanés, 38 años, dijo Marinos, mostrando una foto del permiso de conducir. Antiguo operativo, se dio de baja hace 5 años.
Ahora trabaja como freelance, vigilancia, seguimientos, recopilación de información. Lo contratan a través de la agencia Centinela, que figura como socia de Alfa Estrategia. ¿Y el cliente principal de esa oficina en los últimos 6 meses? Adivina. Culano, pronunció Alejo el nombre con fría seguridad. Exacto. Sergio Culano firmó personalmente un contrato de consultoría hace 3 meses. Una suma respetable, 2 millones. Oficialmente para reestructurar el negocio, pero ya sabemos a qué se destinó el dinero. A romperme. Tal cual. Cumanés es el ejecutor, instaló cámaras, dejó el móvil musical, te siguió. Pero no estás solo. Hay otro, el técnico que irrumpió en tus dispositivos. Lo identifiqué por las huellas digitales, Damián Jarillo, programador, 32 años. Trabaja en remoto, figura en nómina de una empresa de TI, pero coge encargos paralelos en la red oscura. Especialista en intrusión, síntesis de voz y manipulación de datos. Alejo miró las fotos de los dos hombres, Cumanés y Jarillo. Rostros corrientes, anodinos. Pero aquellos tipos habían convertido sus últimos días en una pesadilla, usando la memoria de su familia como un arma. ¿Tenemos lo suficiente para ir a la policía? Preguntó. Formalmente, sí. Pero probar que lo hicieron por encargo de Culano será difícil. Se cubrieron con una cadena de intermediarios, contratos oficiales y servicios legales. Culano dirá que contrató a Alfa Estrategia para consultoría, no para atacar a un competidor. Cestero asegurará que ignoraba lo que hacían sus subcontratistas. Cumanés y Jarillo cargarán con la culpa, les caerán penas leves y ya. Entonces hay que cogerlos infraganti. Marinos asintió. Esa es la idea. Si los provocamos para que den otro paso y registramos el proceso, las pruebas serán de hierro. Tenemos que lograr que se delaten solos. Alejo meditó. El plan cuajó rápido, usar su misma táctica contra ellos. Mostrar que estaba quebrado del todo, dispuesto a cualquier cosa por encontrar a su hija. Provocarlos a dar el golpe final y, mientras, preparar una trampa. Haré de loco, dijo. Iré al cementerio al anochecer y me comportaré como un desquiciado, gritar, hablar con la tumba, decir lo que quieren oír. Si me monitorizan, y estoy seguro de que lo hacen, morderán el anzuelo. Querrán grabar la fase final del colapso o plantarme algo más. Es arriesgado, Marinos frunció el ceño. Si notan que finges, no lo notarán. Seré convincente. Tú instala cámaras alrededor de la tumba y escóndete cerca. En cuanto aparezcan, lo grabas todo. Además, podemos avisar a Román Rodino para que se sume. Que esté cerca con la policía por si hay que detener. ¿Rodino te va a creer? Si le enseño lo que tenemos, sí. Es un investigador honesto. Va a querer llegar al fondo. Marinos guardó silencio, luego asintió. Bien. Prepararé el equipo, cámaras con visión nocturna, grabadoras, lo camuflaré todo. Pon tú la hora. Esta noche. A las 10. No podemos esperar, el concurso se decide pasado mañana. Si logran desacreditarme antes del fallo, lo habré perdido todo. Entonces, a moverse rápido. Alejo salió de la oficina con un plan claro. Faltaba convencer a Rodino. Marcó su número y pidió una reunión. El investigador se resistió al principio, pero aceptó cuando Alejo dijo que tenía pruebas. Se vieron en un café junto a la comisaría. Rodino llegó ceñudo, evidentemente molesto. Corvado, espero que no me hayas hecho salir en balde. Alejo colocó un pendrive sobre la mesa. Aquí tienes las grabaciones de la cámara que instalaron en la tumba de mi esposa. Y datos de quienes están detrás de las llamadas y del ataque psicológico, nombres, fotos, vínculos con el cliente. No es misticismo ni un brote mío. Es una operación planificada. Rodino tomó el pendrive, lo conectó al portátil y abrió los archivos. Miró en silencio, el rostro se le endurecía. Al terminar, se recostó en la silla. Es serio. Muy serio. Lo sé. Y esta noche volverán.
Voy a provocarlos. Necesito a la policía cerca para registrar y detener. ¿Quieres montar una emboscada? Sí. Es la única forma de probar su culpabilidad de manera directa. Si solo aparecemos con este material, lo cargarán a los ejecutores. Pero si los agarramos en el acto. Rodino se frotó el puente de la nariz. Rompe el procedimiento. Necesito autorizaciones. No hay tiempo. Pasado mañana se decide el concurso. Si me desacreditan, lo pierdo todo. Y ellos se irán de rositas. El investigador guardó silencio, sopesando. Al fin asintió. De acuerdo. Estaré allí con 2 agentes. Pero si esto resulta humo, Corvado, te meterás en problemas. No lo será. Esa noche, Alejo llegó al cementerio municipal de Valdoria a las 10 en punto. Marinos ya estaba allí, había instalado 3 cámaras en puntos distintos, camufladas entre ramas y piedras. Él mismo se ocultó en un coche, en una carretera cercana desde la que podía vigilar el recinto. Rodino, con 2 agentes, aguardaba en la entrada, a unos 200 metros. Alejo salió del coche y caminó hacia la tumba. Llevaba un ramo de flores y el teléfono encendido, a propósito, para que vieran su ubicación si la rastreaban. Depositó las flores, se arrodilló y empezó a hablar. Alto, desgarrado, interpretando a un hombre al borde. Elena, te oí. Me llamaste. Dijiste que estabas con mamá. Estoy aquí, ¿me oyes? He venido. ¿Dónde estás? Dime dónde buscarte. Calló un segundo, atento. Silencio. Solo el viento en los árboles. Siguió. Dicen que estás muerta. Pero yo escuché tu voz. No puedes estar muerta si me hablas. Te voy a encontrar, te lo prometo. Solo dime dónde. ¿Quiénes son los que vienen? ¿Quiénes son? Intercalaba a propósito detalles de las llamadas, dejando claro que estaba poseído por la idea. Si Cumanés o Jarillo escuchaban, y Alejo estaba convencido de que lo hacían, debían creer que el plan había funcionado. Que él había perdido el control de la realidad. Pasaron 10 minutos. Alejo siguió hablando, a ratos gritaba, a ratos lloraba, al filo del teatro, pero verosímil. Entonces oyó un sonido leve, casi imperceptible, pasos. Alguien se acercaba. Se volvió. De entre la fila vecina de tumbas salió un hombre, el mismo Cumanés de la foto. Estatura media, complexión atlética, cazadora oscura. En las manos llevaba un maletín pequeño. Alejo se quedó inmóvil, fingiendo miedo. ¿Quién es usted? Cumanés esbozó una mueca. Tranquilo. He venido a ayudar. ¿A ayudar? ¿Cómo? ¿Buscas a tu hija, no? Yo sé dónde está. Alejo sintió la furia apretarle las entrañas, pero siguió con el papel. ¿Lo sabe? ¿Dónde? Dígamelo. Cumanés se acercó, abrió el maletín. Dentro había otro dispositivo, parecido a un móvil, pero más grande. Lo colocó sobre la lápida y lo encendió. Del altavoz salió la voz de Elena. Papá, estoy aquí. Debajo de la tierra. Ayúdame a salir. Alejo se cubrió el rostro, fingiendo desesperación. No, eso es imposible. Es posible, Cumanés se agachó a su lado. Pero debes hacer algo. Retírate del concurso. Declara públicamente que retiras tu oferta. Entonces ella descansará. ¿El concurso? ¿Qué tiene que ver? Mientras juegas a los negocios, ella sufre. Renuncia y todo terminará. Alejo alzó la cabeza y lo miró. En los ojos de aquel hombre no había un gramo de compasión, solo cálculo frío. Creía de verdad haber llevado a su presa al punto de dictar condiciones. ¿Usted viene de parte de Culano? Alejo pronunció el nombre a propósito. La sonrisa de Cumanés se ensanchó. Espabilado. Sí, Sergio te manda saludos. Valora tus capacidades, pero los negocios son los negocios. Ya me entiendes. Te entiendo. Alejo se incorporó despacio. Lo entiendo todo. Dio un paso hacia Cumanés, luego se giró bruscamente y gritó.
Rodino, ahora. Cumané se estremeció y agarró el maletín, pero ya era tarde. De entre los árboles surgieron tres figuras, Rodino y los dos agentes. Uno encendió el foco, iluminando la escena. Policía. Quieto. Manos en la cabeza. Cumanés intentó correr, pero los agentes fueron más rápidos. Lo redujeron y le pusieron las esposas. Rodino se acercó a la tumba, tomó el dispositivo que Cumanés había traído y lo examinó. Grabación con voz de menor. Además, micrófono y transmisor. Todo queda documentado. Alejo se aproximó al detenido, que ahora estaba de rodillas, sujeto por los agentes. Usaste la voz de mi hija muerta. ¿Por qué? Un encargo, escupió Cumanés. Nada personal. Para mí sí es personal. Rodino posó la mano en el hombro de Alejo. Déjalo. Le haremos cantar. Se vendrá abajo. Marino salió de su escondite con el portátil en la mano. Está todo grabado. 3 cámaras, sonido perfecto. Admite en la cinta que trabaja para Culano. Rodino asintió. Excelente. Con esto basta para pedir orden contra Culano y los demás. Se llevaron a Cumanés al coche patrulla. Alejo se quedó frente a la tumba, mirando la lápida. Rodino volvió a acercarse. Has estado bien. Arriesgaste, pero funcionó. Aún no ha terminado, dijo Alejo, mirando al investigador. Cumanés es un peón. Hay que ir a por Culano y por quienes idearon todo. Nos ocuparemos. Te lo prometo. Alejo regresó a casa entrada la noche. Por primera vez en muchos días sintió alivio. No completo, la partida no había terminado, pero el primer paso estaba dado. Cumanés detenido, pruebas reunidas. Ahora tocaba el turno de las figuras principales. Se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Mañana sería otro día. El concurso, la decisión de la comisión, quizá la detención de Culano. Muchas incógnitas. Pero Alejo ya no era una víctima. Había pasado al ataque. Y pensaba llevar esto hasta el final. Alejo despertó por la mañana con la llamada de Oliver Marinos. El especialista en ti hablaba rápido, entusiasmado. Cumanés se vino abajo. Declaró contra todos, Jarillo, Cestero de Alfa Estrategia y el propio Culano. Román Rodino ya está tramitándolo todo. Para mediodía empiezan las detenciones. ¿A Jarillo también lo van a detener? Sí. Lo localizaron por direcciones IP y pagos. Ahora mismo van los agentes a por él. Intentó borrar huellas, pero yo alcancé a copiar lo necesario. En su ordenador tiene un archivo completo, grabaciones de tus conversaciones, audios sintetizados, chats con Cumanés y Cestero. Además, programas de suplantación de número y bases de muestras de voz. Es un caso blindado. Alejo sintió un frío satisfactorio expandirse por dentro. La cadena se rompía. Caerían uno a uno, ejecutores, organizadores, el cliente. La justicia se impondría, por muy solemne que sonara. ¿Y Culano? Rodino irá a por él después de detener a Jarillo. Quiere un paquete completo de pruebas para que Culano no pueda escabullirse. Tiene abogados caros y contactos en la administración, pero con estas pruebas ni ellos podrán ayudar. Por cierto, ¿te llamó la comisión del concurso? No. ¿Por qué? La presidenta pidió información sobre el curso de la investigación. Rodino le explicó todo, que fuiste víctima de un ataque dirigido por un competidor, que intentaron sacarte del concurso por métodos ilegales. Creo que jugará a tu favor. Puede que incluso descalifiquen la oferta de Culano de forma anticipada. Alejo colgó y se vistió. Tenía que ir a la oficina, el trabajo no espera, ni siquiera en días así. Los empleados no sabían lo ocurrido. Para ellos, la última semana había sido la de siempre, preparación del concurso, tareas de rutina. Alejo no pensaba darles detalles. Era su batalla, su victoria. Llegó a las 9, saludó a Ana Paloma y fue a su despacho. Se sentó, abrió el ordenador, pero no logró concentrarse en los documentos.
La cabeza volvía una y otra vez a lo que estaría ocurriendo en ese momento, agentes entrando en casa de Jarillo, incautando equipos, interrogando. Luego tocaría Sestero. Y después, Culano. A las 11 lo llamó Rodino. Jarillo detenido. No opuso resistencia, empezó a declarar de inmediato. Confirmó todo, intrusión en tus dispositivos, síntesis de la voz de tu hija, coordinación con Cumanés. Dijo que el encargo le llegó a través de Sestero y que éste lo recibió de Culano. Dio cifras concretas, fechas de reuniones, correspondencia. Incluso le encontramos borradores de las frases que generó para la voz de Elena. Es monstruoso, Corvado. Trabajaban como si fuera un proyecto cualquiera, sin un atisbo de remordimiento. Nada sorprendía ya a Alejo. Borradores de frases. Se sentaron a decidir qué debía decir su hija muerta para destrozarlo con la máxima eficacia. Pulían palabras, probaban entonaciones. Para ellos solo era un encargo. Ahora vamos a por Sestero, continuó Rodino. Es la pieza clave. Por él pasaba el dinero, coordinaba las acciones. Si lo cogemos con pruebas, Culano no podrá zafarse. ¿Puedo ir? Mejor no. Es una diligencia oficial. Tu presencia podría ser usada por sus abogados como presión sobre la investigación. Pero estaré en contacto, te lo prometo. Alejo colgó y salió del despacho. Caminó por el pasillo, bebió agua, regresó. Esperar era insoportable. Entendía que, formalmente, su presencia no hacía falta, pero quería ver los rostros de quienes convirtieron su vida en un infierno esos días. Quería ver cómo se derrumbaban sus planes, cómo comprendían que habían perdido. Sobre la 1, le llegó un mensaje de Marinos. Sestero detenido. Intentó destruir documentos, quemaba papeles en la chimenea, borraba archivos del ordenador. No le dio tiempo. Los agentes entraron a tiempo. Encontraron el contrato con Culano, el plan detallado de la operación contra ti, toda la correspondencia con los ejecutores. Incluso un calendario de tus movimientos del último mes. Te seguían desde hace tiempo, lo prepararon a conciencia. Es su final. Alejo se sentó y se cubrió la cara con las manos. Final. Habían perdido. Todos sus esfuerzos, sus manipulaciones, todo aquel horror de llamadas y de la voz de Elena se había venido abajo. La justicia existe. No siempre llega rápido, pero existe. No se volvió loco, no cedió, no les permitió ganar. A las 3 sonó de nuevo el teléfono. Rodino. Estamos en la oficina de Culano. Llegamos con la orden de registro. Al principio se hizo el sorprendido, dijo que no sabía nada de ninguna operación. Pero cuando le mostramos las declaraciones de Sestero y la correspondencia, se puso pálido. Ahora está con su abogado, se niega a hablar sin él. Pero las pruebas son suficientes. Mañana habrá vista y medidas cautelares. Lo más probable, prisión preventiva. Demasiadas evidencias, acusación demasiado grave. Y riesgo de fuga, tiene dinero y contactos fuera. ¿A qué se expone? Cargos por violencia psicológica, intromisión en la vida privada mediante medios técnicos, intento de desacreditar a un competidor por vías ilícitas. Además, componente económico, intento de excluir a un competidor del concurso mediante actos delictivos. En conjunto, hasta 5 años efectivos, quizá más si la fiscalía añade agravantes. A Sestero y a los ejecutores también les caerá cárcel, entre 3 y 4 años a cada uno. Bien, dijo Alejo en voz baja, firme. Gracias, Román. Sin ustedes no habría sido posible. Te equivocas, te la ganaste tú. Arriesgaste, trazaste el plan, no te asustaste. Yo solo puse los sellos. Alejo colgó y se quedó largo rato inmóvil. Victoria. Plena, incontestable. Culano detenido, sus ayudantes bajo custodia, pruebas de hierro. El concurso estaba prácticamente ganado. Tras un escándalo así, la comisión no dejaría la oferta de Culano en lista. Transiberia obtendría el contrato,
la empresa subiría de nivel. Todo por lo que trabajó meses, se cumplía. Pero lo principal no era eso. Lo principal, había protegido la memoria de Paula y Elena. No permitió que nadie las usara como herramienta, como arma. Se demostró a sí mismo, y al mundo, que incluso en la oscuridad más densa uno puede encontrar fuerzas para luchar. Esa tarde, Alejo volvió al cementerio. No por miedo ni por desesperación, sino porque quería. Había que cerrar esa etapa. Se acercó a la tumba de Paula y Elena, retiró las flores mustias y colocó frescas, rosas blancas, las favoritas de su esposa. Se sentó en el banco y contempló la lápida mucho rato. Se acabó, dijo en voz alta. Los que usaron vuestra memoria responderán. No les dejé ganar. No permití que os convirtieran en instrumento de la crueldad ajena. El viento hacía susurrar las hojas. El cementerio estaba tranquilo, sereno, teñido de colores otoñales. Sin voces, sin llamadas, sin melodías mecánicas. Solo memoria, auténtica, no falsa. Las imágenes de Paula y Elena vivían en su corazón, y ninguna tecnología, ninguna manipulación, podía cambiarlas ni mancillarlas. Alejo sacó del bolsillo un teléfono, el viejo, infantil, con pegatinas de flores. Lo había traído adrede. El plástico rosa estaba desvaído, las pegatinas, descascaradas, pero para él seguía siendo una parte de Elena. De la verdadera Elena, no de aquella cuya voz habían sintetizado unos delincuentes. Dejó el aparato al pie de la lápida, junto a las flores. Ya no lo necesito, dijo en voz baja. Están aquí, en mi corazón. Y yo voy a seguir viviendo. Por vosotras. Para que vuestra vida tenga sentido. Se puso en pie, permaneció un minuto más en silencio y salió del cementerio. Sentía el alma más ligera que en todos esos días. El dolor de la pérdida no se había ido, seguiría ahí, siempre. Pero ya no le añadían miedo ni manipulación ni aquella sensación de impotencia. Solo una pena humana, limpia. Y el derecho a vivir. Al día siguiente se celebró la sesión de la comisión del concurso. Alejo llegó con traje y carpeta, listo para responder a cualquier pregunta. La presidenta lo recibió con mirada seria. Señor Corvado, hemos revisado el material de la investigación. Lo ocurrido es inadmisible. La competencia es normal, es el motor del progreso. Pero el uso de esos métodos no es competencia, es delito. La oferta de logística especial queda descalificada. Su propuesta se reconoce como la mejor. El contrato es suyo. Alejo asintió. Victoria. La misma por la que trabajó 3 meses hasta la extenuación, arriesgando, planificando, sin dormir. Pero ahora no sentía euforia ni júbilo. Solo una satisfacción serena y honda. Gracias por la confianza, dijo. No les fallaré. Al salir, llamó a Marinos. El contrato es nuestro. Enhorabuena. Te lo ganaste de sobra. Sin ti no habría salido de esta pesadilla. Te equivocas, tú lo sacaste adelante. Yo solo te di herramientas. La fuerza la pusiste tú. Alejo colgó y se sentó en el coche. Por delante había trabajo, mucho trabajo. El contrato exigía esfuerzo, tiempo, recursos. Habría que comprar nueva flota, contratar gente, montar la logística. Pero lo lograría. Porque había aprendido lo esencial, no rendirse, aunque parezca que el mundo entero va en contra. 2 meses después tuvo lugar el juicio. Juzgaron juntos a Culano, Cestero, Jarillo y Cumanés, un caso sonado del que hablaron los medios locales. En los círculos de negocios se discutía el escándalo, muchos socios de Culano rompieron con su firma. A los 4 les impusieron penas reales, Culano, 5 años, Cestero, 4, Jarillo y Cumanés, 3 años y medio cada uno. Logística Especial quebró al mes, Alfa Estrategia perdió la licencia y cerró. La justicia se impuso total y sin reservas. Alejo asistió a la lectura de la sentencia. Observó a Culano en la sala, pálido, roto, avejentado por aquellos meses.
Alguna vez le pareció invencible, rico, influyente, bien conectado. Pero toda fuerza tiene un límite. Y la ley es más fuerte que el dinero, cuando la sostienen la verdad y la constancia. Aquella noche, Alejo volvió a casa y abrió la ventana. El aire frío y limpio entró en la habitación. Miró la foto de Paula y Elena sobre la mesa. Le sonrió, por primera vez sin dolor, sin peso en el pecho, sin la culpa que lo persiguió 3 años. Lo conseguí, dijo en voz baja. Protegí vuestra memoria. Y voy a seguir viviendo. Por vosotras. Por mí. Para que nuestra historia no termine en tragedia, sino que continúe en mis actos y en mi recuerdo. La vida siguió. Trabajo, proyectos nuevos, desafíos nuevos. La memoria de su familia permaneció con él para siempre, pero ahora era una memoria luminosa, no envenenada por la crueldad ajena. Alejo Corvado pasó por el infierno y salió vencedor. No porque olvidara el pasado, sino porque no permitió que destruyera el futuro.